bacterias. Y empezamos hablando de la forma en la que yo les voy a calificar, o lo que yo espero que sepan de las bacterias. Lo primero y muy importante va a ser que me sepan las distintas clasificaciones que a medida de que nosotros avancemos en las clases, yo voy a hablar de las clasificaciones. Las más conocidas, según la forma de en gram positivo y en gram negativo. Esto es por la tinción de la pared celular. Yo voy a necesitar que me sepan cuál es una bacteria gram positiva y cuál es una bacteria gram negativa, porque por ahí se empieza a hacer el seguimiento de cuál es el manejo, cuál es el tratamiento, cuál es el diagnóstico. Me sirve muchísimo saber a cuál de estas dos me va a pertenecer. Luego hay otras clasificaciones según su forma y hay clasificaciones según su metabolismo, que también vamos a irlas considerando. ¿Sí? ¿Qué más quiero que sepan? De cada bacteria que nosotros vamos a ir viendo, necesito que sepan cuáles son sus mecanismos de patogenicidad. O sea, cuáles son las armas que la bacteria tiene para poder lograr lo que es una enfermedad en el ser humano. Porque ya saben de que hay algunas bacterias que son buenas, las que se encuentran en la flora normal bacteriana, y esas no nos producen enfermedades. Entonces, ¿yo qué tengo que saber? ¿Cuáles son estos mecanismos patogénicos que son los que me van a producir enfermedad? ¿Sí? Y con esto también vamos a ver lo que es una interacción con nuestro sistema inmune, que de seguro ustedes ya deben estar dominando el sistema inmune. Vamos a hablar de linfocitos, vamos a hablar de las inmunoglobulinas, porque eso tiene mucho que ver con el diagnóstico. ¿Sí? Mecanismos de patogenicidad, clasificación y manifestaciones clínicas. ¿Cuál es la enfermedad que me va a producir esta bacteria? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque nosotros estamos estudiando microbiología, ustedes van a ser médicos, no van a ver bacterias, van a ver pacientes. ¿Sí? Entonces yo necesito saber de que ustedes puedan enlazar los mecanismos de patogenicidad que me produce esta bacteria con las manifestaciones clínicas y también con las vías de transmisión. Es muy importante saber las vías de transmisión, ya lo hemos explicado en algunas clases. Y esto yo le voy a preguntar a mi paciente, factores de riesgo. Si yo lo veo al paciente con una herida gigante, yo puedo sospechar de cierto tipo de bacteria. Si yo veo a un paciente con una sonda, yo ya voy a ir sospechando qué bacterias pueden aparecer por la sonda. Si yo veo a lo que es un joven que es usuario de drogas y que nos cuenta que el paciente está con algunas conductas sexuales de riesgo, yo voy a pensar en ciertos microorganismos. Si yo veo a una persona mayor de 75 años inmunodeprimida, yo ya voy a pensar en
cierto tipo de bacterias. Entonces, al final, aunque nosotros estemos estudiando microbiología, ustedes en la práctica real no van a ver bacterias. Incluso no van a ver en mucho tiempo una bacteria en vivo. ¿Por qué? Porque no van a ser bioquímicos. Ustedes van a ser médicos. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a ver pacientes. Los resultados, van a ver las pruebas diagnósticas. Ustedes indican una prueba diagnóstica sospechando en una bacteria. No la van a ver. ¿Qué van a ver? Van a ver el reporte. Pero si ustedes no sospechan en esa bacteria, no va a existir ese reporte. No van a llegar al diagnóstico. Por eso tienen que saberse cuáles son las bacterias que me pueden producir enfermedad. ¿Sí? Y por último, ya mucho, ¿no? Por último, y algo que es muy importante es que justamente va con este tema, vías de transmisión, la prevención. Porque es mucho más fácil prevenir la infección que luego tratarla. Muchísimo más fácil. ¿Sí? Los antibióticos. Ustedes en la farmacia pueden encontrar antibióticos desde 5 bolivianos. O sea, el tratamiento completo antibiótico te debe costar 50. La citromicina creo que está en 7 bolis más o menos. Pero en el hospital, los antibióticos endovenosos o los que son de, digamos, última generación, la sola ampolla te puede valer 600 bolivianos. Clindamicina vale 600 o 500 bolivianos. Y a veces el seguro no tiene. El meropenem, el imipenem debe valer 700. 800, ¿ven? En el obrero, el meropenem. El imipenem. Y a veces se puede poner hasta 4 veces por día. ¿Sí? Y en un tratamiento de 14 días. 3 veces al día. Cada 8. Es bastante, ¿no? Es bastante. Entonces, ¿qué es lo mejor? Prevención. Sí hay ciertos casos en los que yo no puedo prevenir una infección por los factores de riesgo que hay en la persona. Y se acuerdan de que cuando hablábamos de factores de riesgo, hablábamos de sistema inmune. Cómo va a estar el sistema inmune de la persona y cómo van a estar mis vías de transmisión. Es una persona que ha sido intubada. Ha sido una persona que ha recibido catéteres, sondas, o que ha recibido un tratamiento que me baja lo que es el sistema inmune, tratamiento inmunosupresor en cáncer, enfermedades autoinmunes. Yo tengo que ver todo eso para recién estar pensando en qué bacteria. Entonces, en estos 3 meses, que chicos no es mucho, lo primero que vamos a ver son las características generales. ¿Cuál es la clasificación de las bacterias en grande? ¿Por qué se clasifican de esta manera? Y vamos a ver algunas características relacionadas con los mecanismos de patogenicidad. Yo sé de que esto en qué se va a traducir, en las armas que la bacteria tiene. Pero yo, aparte de saber las armas, yo tengo que saber su estructura. Si yo entiendo su estructura, yo sé la forma en la que la puedo eliminar. Si yo sé la forma en la que se compone una bacteria, yo voy a saber qué antibiótico le podría dar a esa bacteria, porque justamente voy a ir a atacar a su estructura. ¿Sí? Entonces, al principio vamos a hablar de generalidades de las bacterias y poco a poco vamos a ir hablando de lo que son bacterias gram positivas, gram negativas, y vamos a ir tocando varios términos. Las recomendaciones que se sepan estos conceptos y en la práctica vamos a repasarlos varias veces. ¿Por qué? Porque luego vamos a mencionarlos nomás. Esta es una bacteria anaerobia.
Si ustedes no saben lo que es una bacteria anaerobia, porque no lo han estudiado y lo han dejado pasar, ya les va a quedar ese gap en el conocimiento en el que ustedes van a decir, no entiendo esto. Y luego se les hace más complicado. Si yo no me sé bien esta clasificación, ¿cuál es? Gran negativo y gran positivo. Si yo no entiendo por qué se diferencia, luego aprenderse de memoria no vale la pena. Chicos, eso es una materia que necesitan entender. Si hablamos, y repito, del sistema inmune, ustedes ya tienen que saber lo que hace un linfocito B o lo que hace un CD4, porque ya no lo vamos a volver a repetir. Entonces, si no lo saben hasta ahorita, vayan y repasen. Yo no les enseño solamente para el examen, les enseño para que ustedes sepan y luego se les haga más fácil estos conceptos que ya van a ser un poquitito más complicados. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? A ver, hagamos que esto funcione. Bueno, entonces, con ese preámbulo voy a llamarles listas, ¿sí? ¿Se puede ver? Bueno, chicos, entonces vamos a hablar de lo que son las bacterias. Y lo primero que hay que decir sobre las bacterias es que son organismos unicelulares, ¿sí? Y son eucariotas o son procariotas. Procariotas. ¿Y qué significa que sean procariotas? Que no tienen núcleo. Efraín, ¿qué más? Que viven independientemente. Que pueden vivir independientemente, forman colonias, ¿sí? Pueden formar colonias, pueden replicarse rápidamente, pero una célula es un organismo totalmente funcional, ¿sí? Y ya contienen un metabolismo que funciona de manera sola, no necesitan formar tejidos como las células eucariotas, que son la de los organismos más complejos como las personas. Perfecto. Entonces, son células procariotas. Y esto hay que tomar en cuenta cuando hablemos de las distintas características que tiene la bacteria. Solamente hablando de generalidades de la bacteria, vamos a estar hablando unas 3 clases, ¿sí? Porque hay bastante que hablar y no lo voy a pasar rápido, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las partes principales en una bacteria? Se podría decir que hay ciertas partes fundamentales en la bacteria que hay que considerar. Ahí están algunas, pero se las voy a escribir aquí. La primera parte importante va a ser la pared celular. Luego tenemos la membrana celular. Obviamente un citoplasma. Vamos a tener obviamente un material genético. Y esas serían las 4 partes más importantes. Las 4 dianas a las que, hablando en generalidades, yo podría empezar a tratar. Pared celular, membrana celular, citoplasma, y cuando hablo de citoplasma yo hablo de lo que está justamente en el citoplasma, el citoesqueleto y las organelas celulares. Y de ahí vamos a tener el material genético. Aquí podemos ver que hay otras estructuras como las fímbrias, el nucleoide, que es la parte en la que se encuentra el material genético, flagelos,
la cápsula, que en su momento ya vamos a ir viendo con mayor detalle. Pero los que sí o sí se encuentran son estos cuatro. Flagelos podría tener como que no podría tener. Una cápsula podría tener como no podría tener. Pero estos cuatro son los indispensables para que una célula bacteriana pueda vivir, ¿sí? Vamos a ver entonces, déjenme poner justamente esta tabla que me interesa bastante que sepan, de que ustedes pueden tener varias estructuras y de que de las estructuras que es importante que se sepan cuál es la composición de estas estructuras, de qué se componen, y vamos a ir pasito por pasito. Y fíjense de que aquí nos muestra también, y justamente es algo muy importante, que es el tipo de pared celular. Mediante la forma en la que se estructura la pared celular, yo hago la clasificación de gram positivo, gram negativo, o hay algunas bacterias que no me presentan pared celular, ninguna. Y con esto yo ya puedo hacer una clasificación en familias bastante grandes, para que lo sepan desde este punto. Y pueden haber algunas que no tengan. Por ejemplo, está esta de aquí, cápsula. La cápsula pueden o no tenerla, no es un requisito indispensable. Si es un mecanismo de enfermedad, un mecanismo patogénico, pero se va a quedar ahí. La membrana externa, también hay algunos que no tienen membrana externa. Fíjense, gram negativos sí tienen membrana externa y gram positivos no tienen membrana externa. No necesito que se aprendan esta tabla, simplemente les estoy mostrando esta tabla para que sepan las estructuras que puede contener una bacteria. Luego tenemos periplasma, membrana celular, los apéndices, núcleos bacterianos, que es lo que se encuentra entre el citoplasma y el material genético, y las endosporas, que son los lugares en los que se acumulan las esporas. Entonces esas son las cuatro estructuras que nosotros vamos a ir estudiando una por una. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Perfecto. Déjenme poner esto más grande. ¿Quién está comiendo ahí atrás? Entonces, lo primero es hablar de lo que es la pared celular. Es la primera estructura y yo creo una de las más importantes de las que nosotros vamos a poder hablar. La pared celular, chicos, en la bacteria es muy importante y es una característica que no tenemos nosotros. Cuando ustedes estaban en lo que es introducción a la medicina, en sus clases en el premédico, o como se le llame, nunca han estudiado que nuestras células corporales contengan una pared celular, ¿cierto? Si no, es simplemente membrana celular, citoplasma y núcleo. Eso es desde colegio. Pero ahora vemos de que en la bacteria sí hay una pared celular. ¿Y cuál creen que sea la función de la pared celular, chicos? ¿Para qué creen que funcione? ¿O por qué creen que la pared
celular existe cuando hablamos de lo que es una bacteria, porque al final es todo evolución. Si hay una pared celular es por algo. Si es que nosotros no la tenemos, también es por algo. ¿Cuál creen que sea esa razón? ¿Protección ante los medios externos? Protección ante el medio externo. Si es solamente una célula, yo me tengo que proteger mejor. Y la pared celular brinda lo que es una protección adicional. Bueno, eso sería la primera razón. Y la segunda, ¿para qué más? Para evitar la fagocitosis. Evitar la fagocitosis entra junto de lo que es la protección. Soporte estructural. Soporte estructural. Forma. ¿Qué más? Están en lo correcto, para darle forma. ¿Cuál es el problema con la bacteria? Que el medio interno que hay en la bacteria es muy concentrado. Hay mucha concentración de lo que son iones, muchísimo. No es la misma concentración que nuestras células. ¿Y cuál es el riesgo que sufre una célula que se encuentra muy concentrada? Sobrecarga de iones. Y si tengo una sobrecarga de iones, ¿qué se me acumula también? Los iones podrían ser la sal, cloruro de sodio sobre todas las cosas. ¿Qué? Sobrecarga de agua. Los iones me atraen agua. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este mecanismo famoso que se llama ósmosis? Si hay un medio muy concentrado, el agua se va a querer entrar. Y la célula explota y se muere. La pared celular sirve como medio de protección para que no se llene de agua, para que se pueda cumplir, o sea, como que una segunda barrera para que no pasen sustancias o moléculas que me alteren el medio interno de la bacteria. Y esa es la función principal de la pared celular, protección. ¿Pero protección de qué? ¿De nuestro sistema inmune? Sí, pero también de procesos físicos como la ósmosis, ¿sí? Es como que una barrera más fuerte para proteger el medio interno de la célula, ¿sí? Y en este caso, si se rompe la pared celular, ¿ustedes creen de que esa bacteria va a seguir viva? Si yo ataco a la pared celular, ¿ustedes creen que esa bacteria va a seguir con su forma normal? Le entra agua volando y la célula explota y muere. Y yo justamente hay muchos antibióticos que justamente me actúan a la pared celular. No me toca el núcleo, no me toca ribosomas, no me toca nada. Me ataca directamente a la pared. Rompo la pared, esa bacteria muere. Punto final. Y aquí entramos a lo que es otro campo en el que yo creo que dentro de unas 3 semanitas vamos a pasar esa clase de que las bacterias, por un mecanismo evolutivo, ya son resistentes a los antibióticos. Entonces la pared celular genera modificaciones en su estructura para poder ser entre paréntesis inmune a los antibióticos. La conformación de las proteínas cambia bastante. Se generan enzimas que pueden lesionar a los antibióticos para que no actúen. Son mecanismos que uno sencillamente pensaría de que la bacteria piensa, que son mecanismos bien específicos y a nivel molecular. No estamos hablando de
estamos hablando de proteínas, pero generan, claro, se ven con el microscopio electrónico, pero generan mecanismos de resistencia. Y eso es muy importante que lo sepan. Estas paredes están en evolución constante, pueden cambiar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la pared celular, vamos a hablar de la capa más externa de la bacteria, ¿sí? Y no contamos a la cápsula, porque la cápsula es otro medio aparte. Es como que una segunda capa de protección, pero la bacteria empieza ¿dónde? En la pared celular, ¿sí? Vamos a ver que según la pared celular, una bacteria se puede clasificar en dos grandes grupos, o bueno, tres: los gram positivo, los gram negativo y los que no tienen pared celular. Y esto se hace mediante una tinción, que es la famosa tinción de Gram. Chicos, ¿alguien sabe cómo funciona la tinción de Gram? ¿He escuchado alguna vez? Sí. ¿Sabes, Natalia? Sí, una vez hice una tinción de Gram, pero no me acuerdo específicamente el procedimiento. Sé que es echar a la muestra, si no estoy mal, después se la destiñe como alcohol y a través del peptidoglicano, que es el que absorbe el ¿qué se llama? No sé, el colorante. Sabemos si es gram positivo o gram negativo, si se tiñe de azul o de rojo. Perfecto. Lo que se hace, básicamente, porque no vamos a hablar ahorita de todos los pasos de la tinción de Gram, es: yo agarro a la bacteria y le meto una tinción. Le meto una tinción y luego la lavo, ¿sí? Con alcohol o con acetona. Luego le hago una segunda tinción y la vuelvo a lavar. Si la pared celular ha absorbido la tinción, me va a mostrar un color. Si la pared celular no ha absorbido esa tinción y ha sido lavada en el proceso, me va a mostrar otro color. Los que se quedan con la tinción y nos muestran un color morado se llama gram positivo, en la que la pared lo que hace es absorber esa tinción. Si yo agarro ahorita y le meto una pintura aquí y lo lavo, puede ser de que siga blanco. Si yo lo hago allá, quizás no. Es simplemente eso, cuál absorbe y cuál no absorbe la tinción, ¿sí? Básico. ¿Y por qué pasa eso? Por la estructura de la pared celular. La estructura de la pared celular de los gram positivo varía mucho de los de la gram positivo. Y por eso, por esas mismas características, se tiñe o no se tiñe. Y punto final. Y yo cuando me fijo en la tinción, cuando me fijo en la bacteria, ¿yo qué me fijo? Si se ha teñido o si no se ha teñido. Y con eso yo puedo decir, esta es una bacteria gram positivo. Luego me fijo en su forma. Ya tiene esta forma. Luego me fijo en cuál es el caso clínico. Es una persona de tantos, puede ser esto. Y yo le puedo hacer un cultivo. Y ya con el cultivo yo ya puedo decir, esta bacteria está. Y le doy el nombre y el apellido. Y puedo incluso hacer pruebas bioquímicas. ¿Por qué? Porque las bacterias, lo debí poner por aquí, pero lo voy a poner aquí, mecanismo de patogenicidad, o aquí. Las bacterias tienen metabolismo. Y cuando hablo de metabolismo, ¿a qué me refiero yo? ¿Alguien sabe el concepto de metabolismo? No es solo síntesis,
Metabolismo es el conjunto de reacciones químicas. Y cuando uno hace una reacción química, genera desechos, genera partículas que luego se eliminan por algún lado. Yo puedo testear esas partículas de desecho. Por ejemplo, hay una bacteria o hay bacterias fermentadoras que lo que hacen es fermentar el azúcar sin el oxígeno, y por ese proceso me generan alcohol. Entonces yo mido el alcohol y puedo saber qué bacteria es. Yo puedo identificar a la bacteria según el metabolismo que tiene. Sé que los estoy metiendo mucho contenido random de todo lado, pero es para que sepan las formas en las que yo puedo saber si hay o no también una bacteria. No es solamente en la visualización. Yo puedo medir sus metabolitos. Hay bacterias que me producen nitrógeno o productos nitrogenados. Yo le hago una prueba a la persona para justamente esos productos. Yo ya pienso, esta es una bacteria que puede ser de este grupo. Y más un gramo, yo puedo seleccionar ya tal. Es como un trabajo de detective, más o menos así. Esta bacteria tiene tal característica, yo le puedo hacer tal y tal prueba. Incluso podemos pasar a más. Yo ya sé cuál es la bacteria, yo ya la he cultivado, yo la puedo probar contra antibióticos. Yo le puedo poner a lo que son esas pequeñas plaquitas, le puedo poner antibiótico a cada una de ellas y luego hacer un antibiograma y luego decir, se ha muerto este, aquí no se ha muerto con este antibiótico, y puedo definir si una bacteria es resistente. ¿Y qué es lo que se hace actualmente? Ya no es solamente como yo pienso que es esta bacteria y le voy a dar tal antibiótico, no. Yo voy a realizar un antibiograma para saber cuál es la que la afecta más. Y con eso pasar de lo que es un antibiótico que me mata muchas bacterias a lo que es uno que sea simplemente específico. Y todo eso lo hacemos mediante cultivos, mediante varias técnicas que nosotros vamos a ir tocando. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? 18:40, nos quedan media hora, un poquito más, ¿no? Bueno, break, 10 minutos sobre la pared celular, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo algunas características de la pared celular. Primero, de las bacterias gram positivo. Las bacterias gram positivas presentan, lo fundamental es que presentan una capa muy gruesa de el peptidoglicano, que mide alrededor de 20 a los 80 nanómetros. No quiero que me sepan este dato de memoria, por si acaso, 20-80, pero vamos a ver que cuando se hace la comparación con las bacterias gram negativo, vamos a tener una capa también de peptidoglicano, pero de 2 a 7 nanómetros. Estamos hablando de entre 20 a 80 versus una capita de peptidoglicano entre 2 a 7. ¿Sí? Solamente para que ustedes entiendan la proporción y vayan viendo cómo se hace esta digamos, diferenciación. Entonces, el principal componente de la pared celular gram positiva va a ser el peptidoglicano. Pero aparte tiene otro segundo componente que son los ácidos teicoicos. ¿Hasta ahí estamos bien?
Y ahora vamos a ver que las bacterias gram positivas se encuentran, fíjense, esto de aquí es la pared celular, peptidoglicanos, los que están en amarillito, todos los que están en amarillito son los peptidoglicanos, y tenemos estas estructuras que son los ácidos teicoicos, que vienen aquí, estos moraditos de aquí. Justo por abajo se encuentra la membrana celular. No hay ninguna otra membrana más. Es solamente pared gruesa de peptidoglicano más ácido teicoico, y por abajo ya nos encontramos con una membrana plasmática supertípica. Fosfolípidos y proteínas integrales, lo mismo que una célula. Ahora, los peptidoglicanos pueden servir, y los ácidos teicoicos pueden tener un mecanismo patogénico de adhesión. Pueden servir para poder adherirse a las células de nuestro organismo. Y si yo tengo, chicos, una sola capa y yo ataco a solamente esta capa, chicos, es muy fácil lesionarla. Si yo encuentro un antibiótico que me pueda lesionar esta capa de peptidoglicano, listo, se acabó el cuento, esa bacteria muere. Y es por eso que los antibióticos que actúan sobre la pared celular son más efectivos para las bacterias que contienen este peptidoglicano, las bacterias gram positivas, ¿sí? Y eso es muy importante que sepan, porque ya estamos orientando a que todo un grupo de bacterias puede ser más susceptible a los antibióticos que justamente actúan en esta pared celular. ¿Hasta ahí estamos bien? Y bueno, también otra característica, que como es una bacteria gram positivo, se va a teñir de color morado. Si se ve la tinción, se tiñe de color morado. ¿Estamos bien hasta ahí? Igual se pueden encontrar algunas proteínas, pero sus componentes fundamentales, ¿cuáles son? Repito, peptidoglicano, pared gruesa del peptidoglicano y los ácidos teicoicos. Ahora vamos a ver las bacterias gram negativas. Lo primero que hemos hablado de las paredes o de la pared celular de una bacteria gram negativa es que tiene un peptidoglicano, pero mucho más chiquitito. Si se fijan, vamos a poder ver que justamente esta capa es la de peptidoglicano. Es una capa muy delgadita, que mide ¿cuánto? Repito, 2 a 7 micras. Y en comparación con 2080 es bastante. Fíjense, pared gruesa, gram negativo, pared delgadita. Pero ¿cuál es la característica muy importante con estas bacterias gram negativo? De que aparte presenta lo que es una membrana externa. O sea que en las bacterias gram negativo vamos a tener la membrana celular, la pared de peptidoglicano, y aparte voy a tener una membrana externa. Tengo 3 membranas. Repito, membrana celular, la de peptidoglicano, pero bien delgadita, y aparte voy a tener una membrana
externo. Entonces, si yo le doy un antibiótico que, si yo pongo un antibiótico a lo que es una bacteria gram negativa que justamente me ataque este péptido glicano, lo que hay que hacer con ese antibiótico es que pase la membrana externa. Y usualmente el antibiótico no pasa la membrana externa, no actúa sobre el péptido glicano y por eso mi antibiótico no puede funcionar. Si funciona contra una pared gruesa y que el péptido glicano se encuentre expuesto. Pero en la gram negativo yo tengo una membrana externa que me protege adicionalmente. ¿Cuál es otra característica bien importante? Que la membrana externa contiene lipopolisacáridos, o más conocidos como LPS. Y los LPS me generan una respuesta inmune tremenda. Y si hay una mayor respuesta inmune, el cuerpo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el cuerpo si hay una respuesta inmune exagerada? ¿Problemas o no problemas? Problemas, genero factores inflamatorios, vasodilatación, tormenta de citoquinas, bla, bla, bla. Los LPS, lipopolisacáridos, son un factor de patogenicidad que solo lo contienen las bacterias gram negativas y que suele ser considerado de lo que es importante. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Gram negativo y gram positivo según la pared. Fíjense de que en la membrana externa se encuentran los lipopolisacáridos, que son estas cositas amarillitas de aquí. Y luego encontramos algunas otras proteínas, ¿sí? Entonces, para finalizar, los lipopolisacáridos se pueden considerar como endotoxinas. No las producen, sino que los lipopolisacáridos ya se consideran como endotoxinas. Ya pueden afectar al sistema inmune, ¿sí? Si se liberan estos lipopolisacáridos a la circulación, me generan problemas. ¿Y cuándo se podrían liberar? Cuando la célula muere. O sea, esta bacteria, digamos, entra al cuerpo, mi sistema inmune la ataca, la rompe y los fragmentos de esos liposacáridos igual me producen enfermedad. Es un mecanismo residual y por eso son las endotoxinas, ¿sí? Entonces es un mecanismo patogénico bastante complicado. Y hay algunas infecciones en las que yo prefiero no tratar. ¿Por qué? Porque si yo la trato, mato mucho, genero lipopolisacáridos y me genera una respuesta inmune tremenda que la respuesta inmune puede matar. Y que hay que ver en algunos casos. Vamos a hablar más allá de esa bacteria, pero está bien interesante que hay con algunas bacterias bien contaditas que es mejor no tratar. Porque se liberan fragmentos y justamente esos fragmentos me generan una respuesta inmune muy acelerada. ¿Perdón? Preferible que nuestras células inmunes hagan el trabajo, la dejemos ahí a la enfermedad de que pasa normalmente y no las empiezo a matar a las células bacterianas. ¿Sí? Entonces, chicos, aquí vamos a quedar. Quiero que me lean la pared celular, porque en la práctica vamos a seguir viendo pared celular, diferencias, tinción de Gram, ¿sí?
Y la siguiente clase, en la teoría, el siguiente martes, vamos a revisar la membrana celular, flagelos y las otras estructuras que las bacterias pueden contener. ¿Está claro, chicos, entonces? ¿Sí? Perfecto, chicos, entonces nos vemos. Que tengan una buena noche.